reconciliación. Jesús nos dijo que llevaríamos un mensaje, el mensaje del Evangelio, el mensaje de buenas noticias. La ley te anuncia un pacto, pero en su gran mayoría resalta las calamidades de aquel que no quería seguir a Dios. En la gracia, por el contrario, se anuncia un nuevo pacto y resalta la reconciliación del hombre con Dios. Y a malas noticias para el hombre de que era su fin, de que se iba a perder. Pero entonces el nuevo pacto, el pacto de la gracia, nos trajo buena noticia, y es salvación, es redención, es liberación. Y Dios nos escogió a cada uno de nosotros y nos dio una tarea y nos dio un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje de la reconciliación. La sangre de Jesús tiene poder para limpiarnos, para perdonarnos, sin tantas ceremonias. Que Dios no mira tus pecados. Una vez arrepentido, usted vuelve a tener amistad con Dios. Esas son buenas noticias. El plan de redención son buenas noticias, porque estamos viviendo en tiempos de gracia. Pablo tuvo que hacerse presente con un mensaje diferente, porque la influencia de los griegos era tal que la iglesia de Corintio había perdido el propósito. Porque cuando una iglesia pierde el mensaje, pierde el propósito. Cuando un creyente pierde el mensaje, pierde su propósito. En el nombre de Cristo, usted es un embajador. Si usted tiene el mensaje correcto, usted tiene el propósito correcto. Y si usted tiene el propósito correcto, usted es un embajador de Cristo. De que Pablo había notado que la iglesia tenía un lenguaje y un tema distinto. La iglesia había caído en chisme. La iglesia había caído en contienda. La iglesia había caído en competencia. La iglesia había caído en juicio entre hermanos y otros. Y cuando Pablo notó eso, escribió la carta y exhortó a la iglesia y le habló del poder de la resurrección, habló del cambio, habló de las cosas viejas que pasaron en Cristo. Pablo se atreve a decirle a una iglesia: reconciliaos. De que debe de reconciliarse con Dios, es porque Pablo notó de que ellos no estaban unidos a Dios. Y Pablo notó eso en la iglesia de Corintio, una iglesia que había caído bajo una influencia del sistema. Un embajador de Cristo es aquel que representa a Cristo, es aquel que tiene o que ha sido autorizado para hablarle a otras naciones, a otras personas de Cristo, de su reino, de su plan de salvación, de su plan de redención. ¿Sí o no? Entonces, si eso es así, dudo llamar a alguien embajador de Cristo cuando le está hablando a otras personas de maldición, de juicio, de condenación, de muerte, de infierno. La palabra dice: en tiempo aceptable Él te oyó. En otras palabras, si tú, ministro, si tú, joven, hermano o hermana, tuviste un tiempo cuando tú te reconciliaste con Dios, ¿por qué no dárselo también a otros? Porque si Dios te perdonó, ¿y por qué tú no perdonas a otros? Porque Dios sí te salvó, ¿y por qué tú no salvas a otros? Porque Dios sí te restauró, ¿y por qué tú no restauras a otros y te la pasas destruyendo a otros? Por eso, cuando Jesús evangelizaba, la gran mayoría de sus milagros lo hizo evangelizando. Jesús no hizo milagros viendo televisión. Jesús no hizo milagros viendo novelas. Jesús hacía milagros cuando Él salía a las calles y evangelizaba. Veíamos señales, prodigios y milagros. Este 17 de mayo, Venezuela será testigo del 7º Evangelismo Nacional. El Evangelio Cambia estará en las calles de todo el país para transmitir el mensaje transformador de Jesús, con más de 100.000 evangelizadores, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Únete a este ejército blanco de salvación. Para más información ingresa a elevangeliocambia.com y nuestras redes sociales.